y esto naturalmente va de sociedad en sociedad, y por lo tanto el eco es la Declaración de Virginia de 1776 y naturalmente la Declaración en Francia en 1789. Siempre en la búsqueda de una garantía efectiva. Dicho este tema, así buscando la historia, remontándonos en algún momento a algún capítulo especial de la filosofía del derecho o de la ciencia jurídica, aterrizamos necesariamente en el Ecuador. Y la pregunta es, ¿y en el Ecuador qué? No es que por primera vez en la Constitución de 1929 se trata algo a través de la libertad. Y no puede ser así, que la libertad no haya sido debidamente justipreciada. Eso sería algo así como negar todos los avances ideológicos de la legislación y del ordenamiento jurídico ecuatoriano, y particularmente la importancia que tuvo la revolución liberal, que llegó a tener éxito a partir del 5 de junio de 1895. Y todo lo que esa revolución liberal significó para la transformación jurídica del Ecuador en un proceso de liberalización del derecho ecuatoriano. Pero toda esa fuerza de transformación que se va dando en el curso de la historia ecuatoriana, con el reconocimiento de la libertad, no fue tanto como para llegar al momento de la garantía específica de la libertad a través del habeas corpus, que solo aparece en la Constitución de 1929, y con esto me parece que estuviera tocando a los recuerdos de nuestro ilustre profesor Francisco Boloña, porque su padre tuvo mucho que ver en toda la transformación de aquella época. Entonces, si revisamos el libro del doctor Francisco Ceballos Reire, un profesor calificado, muy calificado de Derecho Constitucional, un ilustradísimo profesor de la Universidad de Guayaquil, de nuestra más vieja universidad, hoy decimos centenaria Universidad de Guayaquil, y estoy seguro que sería seguramente profesor de Derecho Constitucional del doctor Boloña, ¿verdad? Y salgo libre si usted garantiza que Ceballos Reire era todo un erudito, quizás no el profesor más simpático, no el más atractivo, no el más carismático, no el que tenía las mejores condiciones para trascender y colocar el mensaje, pero era indiscutiblemente un erudito. Era indiscutiblemente una persona de enorme valor intelectual y que en esa calidad fue profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, también la más vieja de las facultades entre las nuestras universidades de la ciudad. Ceballos Reire, entonces, al comentar el tema, dice, otra garantía de suma importancia, se refirió antes a garantías que tenía la Constitución del 29, dijo, otra garantía de suma importancia que se introdujo como una novedad fue el derecho de habeas corpus, en virtud de este principio consagrado por el constitucionalismo inglés. Todo ciudadano que se creyere indebidamente detenido, procesado o preso, tiene amplio derecho para acudir por sí o por interpuesta persona ante el magistrado que señale la ley para pedir que se cumplan las solemnidades legales. El magistrado que la Constitución omitió señalar y que fue uno de los vacíos de la nueva garantía, estaba obligado a decretar que el quejoso fuese traído a su presencia, decreto
que debía ser respetado por todos los encargados de lugares de prisión. Al magistrado, naturalmente, le correspondían 3 situaciones. Pero el tema ya no viene al caso. Lo que me interesa destacar ante ustedes en esta secuencia histórica es que la Constitución de 1929, teniendo el mérito de haber introducido la entidad de garantía a la tradición constitucional ecuatoriana, no fue completa. Y no fue completa porque no dijo qué funcionario, a quién le correspondía conocer el habeas corpus, ni dijo el procedimiento que tenía que seguirse para poder llegar al habeas corpus. Pero en fin, la Constitución del 29 continuó por algún tiempo hasta que en el año 35 se interrumpiera el proceso constitucional ecuatoriano, entre nuestra democracia constitucional interrumpida, recurrente, y viene entonces el gobierno de Federico Páez, y viene el gobierno del general Enríquez, y es en el año de 1938 en que en el gobierno del general Enríquez, aparte del Código del Trabajo, que reiteradamente pues se menciona en las historias como que sería ese el mérito de él, pero hay este otro elemento, el del Código de Procedimiento Penal. Otras leyes. Dicho sea de paso, en esa época, algún jurista muy importante habían trabajado, algunos juristas muy importantes habían trabajado en muy importantes textos legales. Muchos de ellos redactados cuando Federico Páez era presidente, pero ejecutados y llevados y oficializados cuando el general Enríquez fue ya en uso del poder el que expidiera los decretos supremos para promulgar los códigos, entre ellos el Código de Procedimiento Penal. Y entonces aparece en el Código de Procedimiento Penal, año 38, un artículo que es el 447, que puede ser calificado como recurso de queja, puede ser calificado como habeas corpus judicial, o puede ser calificado, como se dice actualmente, como amparo de la libertad. Y dice este artículo, y leo las partes negritas que naturalmente son de la cátedra, con el ánimo de poder reseñar o destacar para ustedes lo saliente del proceso, es cualquier individuo que con infracción de los preceptos constantes de este código se encuentre detenido o preso, podrá acudir en demanda de su libertad al juez superior de aquel que hubiere dispuesto la privación de la libertad. Para algunos, entonces, lo que fue el habeas corpus como entidad independiente institucional de la función judicial, sacada de la función judicial, no en la función judicial, es rescatada en la época de la ruptura jurídica por el Código de Procedimiento Penal. Y esta es una cuestión que naturalmente puede merecer algunas apostillas, algunos detalles. El artículo habla concretamente de la queja, por lo tanto llaman recurso de queja. Cuando hablan de la privación ilegal de la libertad, o sea que es contra el abuso que pudiera haberse cometido desde el poder público, y el hecho que motiva la posibilidad de plantear el recurso de queja, habeas corpus judicial o amparo de la libertad, es el que me arresten o me detengan ilegalmente.